tal? Muy buenos días. Como siempre, gracias por el favor de seguirnos cada mañana a través de Teleimpacto, canal 22 y 52. Hoy ya es martes, estamos a 23, ¿verdad? A 23 de 23 julio. de Buenos julio. días, Alexander, ¿cómo Ya, estás? ya casi se fue el mes. Buen día, Increíble compañeros. cómo se va el tiempo. Bastante rápido. Esto es como caña para el ingenio. Esto va rápido. Bueno, ya esta semana cierra Ujú. con la celebración del Padre, del Día del Padre, este próximo domingo. Y lunes, Es el martes y domingo, el se Día va. del Padre. Sí, pero Es que ya ese día ya no encanta a nadie. no, eso es así. En Estados Unidos es terrible como los latinos Ujú. le dicen a ese día. O sea que, pero sí es el Día del Padre. Hay muchos padres que son abnegados, que El son Día de las Madres es que responsables. se activa mucho, Sí, pero claro. el día del Padre eso no lo celebran ni los mismos padres. No, nosotros lo celebramos en la familia nuestra. Ah, en los Casajara. Ah, sí, porque ese es el rey nuestro, ese es nuestro rey, Ujú, nuestro líder, ujú, el líder de la manada. ujú, Mi padre, un hombre que además ha sido un muy buen padre, muy ujú. buen papá. No, mis felicitaciones para él. Sí, hay muchos papás Ujú. buenos, muy Sí, sí, comprometidos. así es. Eh, el equilibrio definitivamente de la casa. Los papás casi siempre tienden a ser muy tranquilos, no hacen tanto alboroto como nosotras las madres, pero cuando hablan, las Ujú, pocas veces que hablan, santa palabra, ujú. cuando Así papi es. dice una cosa, eso es, Se eso es, respeta. se respeta, hay un respeto. Y el hombre por naturaleza manda eso dentro del hogar, o sea que Mm. eh, ya tú sabes que el domingo se celebra el Día del Padre y ojalá que este fin de semana se active. Tú eres una mujer de doble celebración. Ah, sí, papi me felicita ese día. También. Mi papá me felicita, él me dice felicidades. Cuando yo lo llamo, él se adelanta, felicidades, papá. Él me dice papá. Sí, hay muchas mujeres Ujú. que somos mapá, De doble tiro. sí, y tantas como hablar del 40% de los Sí, hogares. son muchas las. Ajá, sí. Sí. Mira, pues entonces, ¿habló el presidente Danilo ¿Te Medina? complació? Bueno, Tú venías aquí todos los días a decirle, presidente, hable. Bueno, no me iba a cansar de decírselo, de te hecho, complació. sí, eso es así, pero sigue ahí hablando que estoy a punto, ¿verdad? De Sí. estornudar. Mira, si el presidente te complació, mucha gente tenía mucho esperando estas palabras del presidente Danilo Medina. Y incluso se veían lejos esas palabras porque nada más hace 2 días el ministro de Obras Públicas dijo que el presidente iba a tratar de reformar la Constitución hasta el último minuto. Así mismo, con esas palabras él lo dijo. Y el presidente anoche habló para anunciar que él no iba a seguir con los planes de reformar la Constitución con el objetivo de buscar un nuevo periodo al frente de la cosa pública. Yo pienso que con este discurso del presidente Danilo Medina, el gran ganador, el gran triunfador es el pueblo dominicano, es la nación dominicana, es la República Dominicana. Y digo que el país es el gran ganador con esto, porque se trató de un debate institucional, un debate que movió los sentimientos del pueblo dominicano a tal nivel que ya rondaba en un 80% la cantidad de ciudadanos. No es que está en contra de Danilo Medina, sino que rondaba ya el 80% de la cantidad de ciudadanos que se opone a que se esté reformando la Constitución de la República a cada momento, con el simple objetivo de cambiar el modo de elección presidencial. Y por eso yo creo que el pueblo dominicano es el gran triunfador con estas palabras del presidente Danilo Medina. Este hecho tendrá una repercusión nacional e internacional.
nacional porque sienta un precedente muy hermoso, sienta un precedente importante, un presidente que fortalece las instituciones nacionales. Pero es importante a nivel internacional porque en América Latina ese debate ha sido fuerte en varios de los países de la región, porque muchos presidentes en América Latina han intentado eso. Pero aquí ese debate fue tan intenso y más cuando quien lideró ese debate fue Leonel Fernández, que es un hombre que tiene dimensión continental, dimensión internacional. Y eso hace que este tema repercuta con mayor fuerza en otras naciones de América Latina y sienta un precedente que va a influir en todos los países de la región. Bueno, tanto así, Alexander, que cuando él inicia su discurso, Danilo Medina, dice, bueno, yo me quiero dirigir a todos ustedes para traerle tranquilidad al pueblo dominicano y a la comunidad internacional. Y él se refiere a esa comunidad internacional. Y empezando a analizar el discurso desde ese ángulo, empezando por un factor externo, o sea, un factor que traspasa los 48,000 kilómetros cuadrados que componen esta isla, yéndonos un poquito más allá, ¿cómo influyen los demás países en esto? ¿Cómo influye los Estados Unidos específicamente? Ya habíamos tenido la información de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habría llamado al presidente Danilo Medina la semana pasada. Eso evitó que se sometiera ante el Congreso de la República vía el Senado de la República ese proyecto de ley que estaba ahí listo para ser sometido a través de ese Senado de la República. Esto trajo como consecuencia que Reinaldo cogiera rapidísimo para Palacio. Eso fue la semana antepasada. El martes. Sí, no, ¿Sí? Era miércoles. Se dio a conocer miércoles, pero ¿cómo es? Yo estoy hablando de la semana antepasada. Yo, de hecho, estaba en el Congreso ese día y tú sabes que el Senado de la República sesiona los miércoles. Fue miércoles. Sí. Y ese mismo día él cogió para Palacio. Se iba a someter y él se fue para Palacio porque lo llamaron de urgencia, porque Pompeo había llamado. Sí, el miércoles. Pero ¿qué pasa? Lo que pasó es que se dio a conocer el jueves. Se dio a conocer. La razón por la cual. Exactamente. Al día siguiente, entonces supimos la razón por la cual no fue sometido el proyecto de ley. Así fue, exactamente. ¿Qué pasa? Que ayer, lunes, el gobernador de Puerto Rico, que también había una situación sumamente difícil, le habló a la nación. Le habló a su pueblo, como lo hizo ayer el presidente Danilo Medina. Y según las informaciones, todo el mundo sabe que Pompeo se encuentra en Puerto Rico y que de Puerto Rico viajaría a República Dominicana. Danilo recibe la información en el día de ayer. ¿Por qué digo esto? Para poner las cosas claras. Si nos ponemos a analizar el discurso del presidente Danilo Medina, nos damos cuenta por cómo está estructurado este discurso. Los que conocemos un poquito de comunicación, fue un discurso un poco golpeado, apresurado en cuanto a su redacción misma. Ese discurso no estaba preparado con mucho tiempo de antelación. De hecho, las informaciones que se tenían era de que hoy iba a ser sometido el proyecto. ¿Qué para todo esto? ¿Lo anunciaron? En la mañana. De hecho, lo llegaron a anunciar. Sí. En la mañana resulta que va una persona a un programa de televisión que defiende al gobierno del Partido Reformista, secretario general. Y él, Rogelio Henao, que es un hombre que todos conocemos, se maneja siempre ahí, a veces en la oscuridad y en las sombras, pero otras veces saca la cabeza.
pero tiene mucha influencia dentro del Partido Reformista y lamentablemente ese partido se ha convertido en un partido de negocios. Bueno, eso es lo que aparenta ser. Quique Antún ha tratado y vamos a ver qué pasa en esa organización política. Pues Rogelio fue en la mañana a un programa y se pavoneaba. No, nosotros vamos a hablar, no, la posición mía va a ser la que fija el partido hoy en una rueda de prensa. Él fue a anunciar a ese programa que a las 3:30 de la tarde el Partido Reformista estaría dando una rueda de prensa a Rogelio Henao, un hombre que se veía desde hace mucho vinculado al gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Qué pasa? Que Rogelio Henao ahí anuncia y todo el mundo tenía la información dentro de ese Partido Reformista de que el partido como tal iba a apoyar la reelección de Danilo. Y que había un grupito disidente, había un grupito que, encabezado por Pedro Botello y otros más, 2 o 3 más, que no iban a estar de acuerdo, iban a hacer otra rueda de prensa y estaba lista para las 5:30 de la tarde de ese mismo día de ayer. O sea, iba a hablar una parte del Partido Reformista a las 3:30 apoyando al gobierno y otra a las 5:30 disintiendo de ese apoyo. ¿Qué pasó? La rueda de prensa la tumbaron. Todo eso estaba listo. Reinaldo dice algo que nadie se lo creyó. Cambia la legislatura, que es los miércoles, para el martes. Por un asunto personal. Y él dijo, no, lo que pasa es que yo tengo un asunto personal el miércoles y por eso yo no puedo venir. Y la cambié para el martes. ¿Qué asunto personal que él no puede cambiar para el martes y seguir el miércoles cuando él sabe muy bien en estos momentos tan álgidos, tan difíciles, que Reinaldo cambia de que así por así? No, era por un tema de tiempo, de que de la única manera que se podía aprobar en la Cámara de Diputados también este proyecto de ser enviado eran 24 horas después. Entonces solamente le daba el tiempo porque ustedes saben que el viernes se cierra la legislatura. Quise poner todo eso sobre la mesa para plantear la razón que me lleva a mí a entender que fue un discurso un tanto apresurado en cuanto a cómo él se manejó, lo que él leyó allí. Fue redactado de urgencia. ¿Quién redactó ese documento? Bueno, esa es la gran pregunta. Pero no fue un político peledeísta. Quien haya sido, no lo es. Creo que pudo el presidente Medina tomarse, si hubiese tenido tiempo, tomarse más tiempo redactando este discurso, pero parece que no lo hubo, porque ayer se supo y le dieron la información al gobierno de que el secretario de Estado de los Estados Unidos estaría arribando hoy al país. Mike Pompeo, el mismo que le dijo a Danilo, nosotros no queremos que usted estropee, dañe la Constitución, eso está mal en un sistema democrático, ¿verdad? Yo me imagino que fue así. O sea, Pompeo, cuando ustedes ven que un secretario de Estado ya tiene que hacer las cosas, porque es que en la mañana de ese día que Pompeo llamó, la embajadora fue allá al Palacio Nacional y como que no le hicieron mucho caso. Y la embajadora como que parece que le dijo, bueno, Mike, tú vas a tener que llamar personalmente para que se capte mejor el mensaje. Bueno, pues a Mike Pompeo no le importó eso y cogió su telefonito y llamó. Pues él, un hombre que es de los que no deja las cosas sueltas, tuvo que darse un viaje a Puerto Rico porque este señor de Puerto Rico tampoco quería entender. Los puertorriqueños estaban tirados a las calles, todas las calles principales de Puerto Rico, eso era un mar de gente. Y entonces Pompeo no es que llamó, él dijo, no, pero que yo voy a tener que agarrar un avión, y agarró su avión y aterrizó. Para el Caribe. Para el Caribe.
se ha dicho, y agarró para acá, arrancó para el Caribe en un avión, Mike Pompeo. Ahí mismo lo hizo hablar. ¿Qué pasa? Si Danilo permitía que llegara Pompeo, que ya tuviera, entonces eso lo iba a debilitar más como figura, como líder, jefe de Estado. Eso iba a ser una estocada muy fuerte para el presidente de la República. Su imagen se iba a deteriorar aún más. ¿Qué pasa? Y viéndolo nosotros tratando de verlo, el problema en su conjunto, el presidente Danilo Medina duró mucho para hablar. Nosotros lo decíamos, desde que Alexander nos encontramos en el parqueo, me dijo, bueno, te oyó finalmente Danilo. Bueno, porque nosotros lo repetíamos aquí diariamente, presidente, hable. No era por un tema de que, ay, sí, para tranquilizarme a mí. No, es que ya estábamos en un tema de picada, o sea, el gobierno venía en una picada hacia un precipicio. Mira, el timer en política es fundamental. Básico. O sea, el tú saber cuándo tú tienes que parar, cuándo debes de frenar, cuándo debes de avanzar, cuándo sí, cuándo no, cuándo debes hablar y cuándo no. Administrar eso es una de las magias del verdadero líder. Administrar el silencio y la palabra. Claro, pero entonces el presidente cayó tanto, cayó, que todo el mundo creía que él era mudo. De hecho, ayer alguien me escribió por ahí, dijo que hay que prestarle atención porque cuando un mudo va a hablar eso es una cosa grande. O sea, la gente ya estaba molesta. La gente se sentía molesta, indignada. Estaba atropellada esta sociedad. Se sentía ofendida de que el presidente de Estado no le prestara la debida atención ni le guardara respeto a su pueblo. Y tenía esta sociedad en vilo, en un desasosiego terrible. El presidente Medina esperó demasiado. ¿Qué confiesa Danilo en su discurso? Que ciertamente él quería apostar a otro periodo más. A él lo dice en su discurso. Él dice, yo realmente vinieron 2 o 3, vinieron 6, no sé cuántos, y me dijeron a mí que sí, que siguiera. Y yo en un momento me motivé. Yo me motivé y yo quería. Yo lo confieso, que sí que yo quería. Reconoció el presidente Medina que realmente él estaba en eso, que él quería eso. Y al final, ¿por qué desiste el presidente Medina? El presidente Medina desiste por la presión que había, la presión mediática muy fuerte. La oposición del líder principal del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, que aunque mira, veía yo a algunos analistas luego del discurso decir, ¿y cómo se va a recomponer ese PLD con tantas heridas? Y yo pregunto, como lo he preguntado en otras ocasiones, ¿y cuáles fueron las heridas? ¿Y quién fue que le dio la puñalada a quién? ¿Quién hirió a quién? ¿Quién fue que hirió a quién? ¿Quién fue que le metió la lengua de mime en el mismo pescuezo a quién o en el hígado? ¿Quién fue? Yo me puse a tratar de rememorar, a tratar de buscar en mi memoria algún registro de gentes que se identifican rabiosamente con Leonel Fernández, de los más rabiosos, que haya ido a un programa de televisión a faltarle el respeto al presidente de la República y no me sale nadie. Lo que pasa es que ellos entienden como una falta de respeto la movilización social en la Jiménez Moya. Pero ahí están confundidos. Ahí es donde radica la confusión. Porque un verdadero líder siempre tiene que estar al frente, encabezando las luchas que su pueblo le pide. En el caso de Leonel Fernández, él no podía. Leonel estaba obligado
a salir a las calles, Leonel estaba obligado a llamarle la atención a ese otro compañero. Pero en el 2015 lo dijo. Claro, en Leonel, el discurso en el Palacio de los Deportes. Pero por supuesto, Leonel lo venía advirtiendo desde hace mucho. Danilo, eso no. Danilo, eso no. Él no decía el nombre, pero porque Leonel es un hombre elegante con sus palabras, un hombre pico de oro, como le denominan. Pero también Leonel es, sobre todo y bajo todo, un político. Una cosa es la amistad personal y otra cosa es ya el político como tal. Él no se podía dar el lujo, Leonel Fernández, de quedarse de brazos cruzados porque la sociedad lo iba a crucificar. Lo iba a crucificar. Hasta ahí llegaba su carrera. Él estaba obligado como político. Y aunque su carrera se terminara, estaba obligado a morir ahí. Estaba obligado a morir ahí. Porque si no, la historia mismo lo iba a juzgar. Leonel lo sabía. Además, ¿cuál fue el discurso que tiró ahí frente al Congreso? Yo entré a la política porque yo no podía ser indiferente a las necesidades de mi pueblo. No podía ser indiferente a esta sociedad, a que todos los problemas que una sociedad propia, tercermundista, emergente, como usted le quiera llamar, conllevan, tienen, padecen. Entonces, claro, esa es una condición sine qua non del político. El que usted se sienta preocupado por los problemas principales de su pueblo. El que usted entienda que desde el poder puede transformar a esa sociedad aplicando una serie de políticas públicas que impacten en una gran mayoría. Él tenía ese sueño, un muchacho joven, y así él incursiona en la política. Y él dice, nunca fui de los que llegué a la política de que para disputarme un carguito. Y él ahí explicaba que en varias ocasiones fue votado como el más votado. Y le dijeron, Leonel, mira, necesitamos ese puesto. Ah, bueno, no hay problema. O sea, no era de los que peleaban ni mucho menos. En el 86 y en el 90. Yo digo todo esto porque al final mucha gente se quedó preguntando, ¿pero va o no va? Pero él no dijo si iba o no iba. Bueno, hay que entender al presidente Medina, cómo habla, cómo se expresa. A veces se pudo haber visto, mucha gente me dijo, fue un discurso cargado de rencor y de odio, me dijeron. Todavía en el ascensor bajando ya para el parqueo me dijeron eso. Y otro, eran 3 personas, dijo uno, sí, él dijo que dijo, pero no dijo nada. Miren, sí dijo. Era lógico que hablara quizás él, porque miren, señores, a Danilo le queda 1 año como presidente de la República. ¿Qué quiere decir eso? Danilo esperó todo el tiempo necesario porque hay algo que aquí los dominicanos le hemos denominado la soledad del poder. Algo natural en un presidente. Prepárese, Leonel Fernández, para tener que abrir una compuerta grandota de esa casa presidencial del PLD a recibir gente. Van gente y vienen gente. Danilistas, PLDistas, el pueblo entero. El pueblo entero, porque eso es algo natural. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya el barco se está hundiendo, ¿qué hacen todos los que están en el barco? Se largan, se tiran, señores. Se tiran del barco. Y Danilo lo sabe. ¿Qué trató de hacer Danilo en su discurso de ayer? De retener lo más posible su gente ahí para él no sentirse tan solo. Fue un discurso donde incluso cuando él dijo, no, yo mandé en el año 2017, yo mandé a Felucho a hablar por mí y a Peralta y al otro, ¿cuál fue? Que usó también. Y a Montalvo. A Montalvo. Pero al presidente se le olvidó que en el 18 él fue a un programa de televisión y él le dijo a Yagna que él iba a hablar en marzo. O sea, ahí hubo, por eso es que yo te digo que fue un discurso que lo escribió alguien sin mucho conocimiento, de manera atropellante, uno que
y lo escribió lo más rápido posible. Mira. Porque Pompeo llegaba hoy y él tenía que adelantarse para que no se viera que eso era ya una presión que él tenía muy fuerte. Una presión nacional e internacional del imperio más grande que tiene el mundo, el primer imperio, el más poderoso de esta bolita del mundo. El dueño de América Latina. El dueño. Entonces, él no podía permitir que Pompeo aterrizara sin que él hablara, porque si Pompeo llegaba y entonces después era que tenía que hablar como le pasó al de Puerto Rico, Danilo que nada más que se iba, si es verdad que la gente se tira del barco desde que saben que el presidente no va, ahí es que todo el mundo le iba a dejar el blanco, como dicen. Entonces, Danilo con su discurso lo que trató fue de tratar, y él le decía, no, y mencionó al PRD, yo le agradezco al PRD, y no, espérense, que yo tengo todavía muchas cosas, muchas estrategias aquí, no se preocupen, que yo tengo estrategia aquí, y yo tengo mis muchachos que yo les dije que salieran a hacer campaña. Eso es a Amarante Bareta, ese grupito que no ha aprendido, pero que ni con mito. Entonces, era lógico que el presidente de la República hablara en esos términos con el propósito de tratar de retener en la medida de lo posible, porque eso es prácticamente imposible. Ya desde hoy a Leonel que se prepare, porque ese teléfono no lo va a dejar descansar. Pero en la medida de lo posible, retener a 2 o 3 de las personas que están ahí a su alrededor. Ustedes me dirán, no, miren, todavía a Lindsay faltan 12 meses. ¿12 meses de qué? Ya la gente lo que hace es que dice, no, espérate, déjame ponerme donde el capitán me vea. Déjame ponerme donde el capitán me vea. Es el Leonel, mire, yo estoy aquí, usted sabe, para lo que usted me necesite. ¿Dónde es que usted me va a poner para trabajar? Usted sabe que yo siempre en la campaña trabajo en tal departamento, en tal cuestión. Mire, yo quiero que usted me ponga ahí con la gente de Franklin Labur y ese grupo organizar. Bueno, mire, sí, háblese con fulano. Yo me lo imagino. Sí, señor, háblese con fulano. Eso va a ocurrir, señores. Así que yo, al final, puedo entender la razón por la cual Danilo habló, tratando incluso de él decir, no, el candidato lo voy a decidir yo. Claro, él tenía que decir eso. No, en el fondo todo el mundo sabe que el candidato lo decide el PLD y que aunque estas primarias van a ser primarias abiertas, el PLD tiene la llave. O sea, los PLDistas durante todo este tiempo, también cuando tuvieron que salir y acompañar a Leonel Fernández, si ustedes ven quiénes son los que acompañan a Leonel Fernández, se darán cuenta que son de las figuras fundamentales del PLDismo. Fundamentales, de esos dirigentes de muchos años, 30, 40, fundadores de esa organización política. Mira, Lindsay, déjame decirte algo. El presidente dijo anoche que él no tenía la intención de buscar una nueva repostulación. Y uno quisiera creer lo que dijo el presidente. Sin embargo, partiendo del punto de vista de que uno cree lo que él dice, sin embargo, yo dije hace como 3 años en el programa que había un problema de credibilidad sí. a las palabras del presidente. Cuando Felucho Jiménez salió y habló a nombre del presidente y la gente no le creyó, y yo recuerdo, yo dije, hay un problema de credibilidad por 2 cosas. Una, que el presidente en el 2012 dijo, se distanció completamente de todo tipo de reelección y luego lo hizo. Y además, yo comentaba en ese momento, en esos días yo había tenido la información de que una delegación del gobierno dominicano había ido al Departamento de Estado a contactar la posibilidad de que el presidente se presentara a un tercer periodo. Fue en ese entonces, eso fue en el 17, a finales del 17. Y el presidente ciertamente le dijo a Felucho que dijera públicamente que él no estaba en eso. Y a Felucho después le preguntaron en un programa de televisión, él dijo,
yo no sé lo que el presidente va a hacer porque yo no he vuelto a hablar con él del tema. Montalvo también lo dijo. Y Marchena dijo en ese entonces, la Constitución lo prohíbe. O sea, gente importante del entorno del presidente de la República, es cierto que decían eso. Ahora, cuando Felucho lo dijo, hay que recordar la parafernalia que lanzaron los funcionarios más cercanos al presidente, como fue Peralta, Gonzalo y esa gente, descalificando a Felucho para decir eso. Y diciendo, incluso llegaron a decir que no es verdad que el presidente le había dicho eso a Felucho. Y después cuando lo dijo Montalvo, entonces dijeron, bueno, lo que pasa es que hay dos visiones en el Palacio. Y hay una que entiende lo que dijo Montalvo, pero habemos otro que tenemos otra posición. O sea, fueron los propios funcionarios del presidente Medina quienes les restaron credibilidad a las propias palabras del presidente. Y yo recuerdo que un legislador me dijo a mí que Miriam Cabral le dijo que este era su último periodo como diputada porque ella le iba a pedir un ministerio a Danilo para el siguiente gobierno. O sea, no es a lo que el presidente Medina llamó a una minoría que él dijo que faltándole respeto. Yo no creo que las expresiones sociales frente al Congreso, frente al Palacio, o sea, frente a las instituciones de poder, no aquí en la República Dominicana, en cualquier parte del mundo, las manifestaciones sociales ante las principales instancias de poder son normales en todas partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos, en Europa, o sea, en las mecas del capitalismo y de la democracia. Las manifestaciones sociales son propias del sistema político en que vivimos. Entonces, eso no es ninguna falta de respeto. Yo he insistido aquí en este programa y yo soy de los que cree que el presidente Medina ha hecho un buen gobierno. Y yo creo que el presidente Medina ha cumplido con sus promesas. Yo escribí un artículo que va a salir de hoy a mañana en uno de los periódicos, en la que yo explico que el presidente, el proyecto continuista del presidente Medina fracasó. Porque tú no puedes sustentar un proyecto político de ese tipo al margen del contexto internacional. Y el presidente Medina, y yo tenía 3 años diciendo, no va a poder someter un proyecto de reforma. Porque es que eso no es posible. O sea, usted no puede plantearse un análisis análogo en la era digital sobre un problema de este tipo. O sea, eso es absurdo. No, pero mira, Alexander, te voy a decir algo. Me están pasando una información por aquí. Carolina me escribió anoche, pero me está escribiendo en este momento y me dice, Lindsay, yo no creo nada de lo que el presidente Medina ha dicho. Bueno, yo tengo que decir lo que la gente está escribiendo. Hasta me están marcando, estoy en el aire, por eso no puedo tomar la llamada. Pero también me escriben por las redes sociales. El tema de la poca credibilidad de que goza el presidente de la República. Y además, un discurso que se contradecía. Porque por eso yo dije, él le dijo eso a Felucho en el 17, pero en el 18 él dijo que él iba a hablar en marzo y lo dejó entonces ahí, tratando de dejar en nebulosa una posición que de por sí la Constitución se lo prohibía. Él en ese momento lo que le tenía que decir a Yagna era que la Constitución era clara, pero no, él dijo, no, bueno, eso yo lo voy a decir en marzo, si yo voy o no voy. O sea, incluso el propio Peralta en muchas oportunidades también decía que Danilo iba y que que una reforma a la Constitución eso se podía hacer en cualquier momento, etcétera, etcétera. Felucho Jiménez, a quien él mencionó anoche como uno de los voceros que él utiliza para hablar, está diciendo en un programa de radio que la Constitución hay que modificarla para habilitar al presidente Danilo Medina. Y ahí es donde radica esa poca credibilidad de que goza el presidente Medina. ¿Por qué goza de poca credibilidad o ninguna? Porque el presidente Medina ha dicho muchas cosas que al final hace todo lo contrario. Entonces ya la gente no le cree. No le cree.
Porque si el presidente está hablando en el día de ayer, donde él nunca dijo en su discurso claramente que no iba, y por eso algunos en el ascensor mismo decían, bueno, pero es que él no dijo si iba o no iba todavía en el discurso, en el fondo él lo dijo, que no podía ir y que cuando él termine su mandato en el 20, que él se iría para su casa tranquilo, bla, bla, bla. Ahora bien, ¿qué es lo que se está rumorando por ahí? Que de todas formas Danilo va a someter el proyecto de ley para habilitarlo como candidato nuevamente para el 24. Ustedes, por ejemplo, en una parte del discurso, empezando prácticamente, y eso yo también lo quería plantear hoy, Danilo dice algo. Yo efectivamente entendía que el mejor de los modelos era 2 periodos consecutivos, porque es el mejor modelo y la mayoría de los dominicanos así lo deseaba. Pero él no dijo y nunca más. Le faltó esa colita de lo que en ese momento él promovió y de lo que los dominicanos también entendíamos, la mayoría, de que un presidente, de que un candidato puede o un presidente puede optar por un segundo periodo y nunca más, el modelo norteamericano. Pero él en ese discurso se cuidó de ni hablar del modelo norteamericano, ni tampoco decir y nunca más, sino 2 periodos consecutivos. Y ya, y lo dejó ahí, él no terminó de decir que y nunca más. Pero eso es lo que está establecido en la Constitución de la República. Si él se siente orgulloso de haber promovido esto, debió de poner la colita de y nunca más. Ah, no, él nunca lo dijo. Este señor, Felucho Jiménez, a quien él mencionó, él lo manda hoy entonces. Hay que entender entonces que fue Danilo que lo mandó esta mañana a decir eso. No, ellos hace 2 días están hablando cambiaron el discurso de reelección por habilitación. Exacto, no, ellos lo tienen desde hace mucho. Eso, y nosotros lo dijimos aquí, lo planteamos. Pero últimamente han estado hablando El mucho. problema es, presidente, que los dominicanos no queremos que se nos modifique la Constitución. Presidente, no queremos que se nos toque la Constitución. Es lo que el presidente debe de entender. Este no es un momento para tocar esa Constitución. ¿Por qué? Porque el presidente ha perdido tanto la credibilidad que también se pudiera creer que él va a decir, no, en realidad nada más es una cosita y cuando viene a ver es entero que va la cosa. Si el PLD modifica la Constitución en este momento y el de las elecciones. No solamente es eso, espérate. No, nada más es habilitarme. Nada más habilitarme. Y cuando están ahí, bueno, miren, ya que estamos aquí, vamos a pegarle esto de que también él puede ser candidato. Porque ya que estamos ahí, no solamente sería habilitarlo, sino simple y llanamente también habilitarlo en el sentido amplio de la palabra. Ya nadie cree en eso. Por eso es que este no es el momento. ¿Cuál es la desesperación de Danilo Medina? Que Danilo sabe que desde anoche mismo son muchos los que van a tirarse del barco. Hay algunos que ya tenían su salvavidas por ahí, agachapados. Hay otros que tenían incluso una lanchita pegada del bote grande. Y hay otros que se van a jondear, como dicen. Que, ¡ay! Me sorprendieron y se jondean, como dicen los dominicanos. Ayer ustedes le ven ese rostro a Peralta cuando anunciaba que Danilo iba a hablar. Un rostro que yo dije, bueno, mínimo se murieron 200 gente aquí, ese rostro de derrota, de cosas. Pero bueno, mira, tenemos que pausar, nuestro invitado está por aquí. Vamos a hablar con un conocedor a cabalidad y un estudioso de la Constitución de la República, ex magistrado, una persona que se ha ganado el respeto, la credibilidad del pueblo dominicano, el doctor Yotin Curi Hijo. Con él vamos a conversar tras una breve pausa comercial.